Esta es una presentación de libros, libros. No. ¿O hasta que te des cuenta de que estás fuera de mi alcance y sigas adelante? Kip, ¿esperas que me esconda en tu apartamento hasta que me necesites? No, Scott dijo. Ahora estaba enfadado. Se puso de pie. No puedo creer que estés sugiriendo nada de esto. ¿Te he tratado mal? ¿No te he demostrado lo mucho que significas para mí? No puedo significar tanto para ti. Obviamente te da vergüenza estar conmigo. Kip sabía que no debería haber dicho esto en el momento en que las palabras salieron de sus labios. Pero en lugar de echarse atrás o disculparse, miró a Scott y se cruzó de brazos, esperando. ¿Es eso realmente lo que piensas?, preguntó Scott. Su voz era tranquila, pero había rabia y dolor en ella. Que me avergüenza que me vean contigo. Sabes que no se trata de eso. No sé nada, Scott. Solo espero aquí, en tu apartamento. Pasó una mano por el amplio salón para enfatizar. Me escondo aquí solo, y me imagino cómo sería poder tener citas normales contigo, o no sé, decirles a mis padres que tengo novio. Diles entonces, Scott gritó, levantó las manos. A la mierda, díselo a todo el mundo, Kip. Supongo que sabes lo que es mejor. Sé que esto no es lo que soy. ¿Sabes quién soy yo? No puedo ser simplemente Scott de Rochester, ¿de acuerdo? He sido una puta mercancía desde que era un adolescente. He sido una marca durante casi el mismo tiempo. No tengo el lujo de poder ser solo yo. No puedo tomar decisiones sobre mi vida de forma independiente. La gente depende de mí. Bien, no quiero que tu marca sufra. No queremos empañarla con tu homosexualidad. Scott resopló. No tienes ni puta idea, Kip. Ninguna. Supongo que no, dijo Kip con fuerza. Son los playoffs. No sé si entiendes lo importante que es. Tengo un equipo, una ciudad que depende de mí. Lo es todo para mí, ¿entiendes? El escozor de las lágrimas finalmente llegó a los ojos de Kip. Asintió y apretó la mandíbula. Todo. Me voy a ir, logró decir. Scott extendió una mano como si fuera a detenerlo, pero en lugar de eso dejó caer el brazo, asintió y dijo, «Bien». Kip recogió su mochila y se fue. Capítulo 24. Kip estaba borracho. Scott estaba en Detroit, y Kip estaba borracho. Había visto un periodo del partido de los Admirals fuera de casa antes de dejar la casa de sus padres y tomar el tren hacia el Village. Había pensado en enviar un mensaje de texto a Sean para ver qué estaba haciendo, pero en realidad no quería hablar con nadie de todos modos. Ahora estaba en uno de los taburetes de la barra del Kingfisher. El guapo, maravilloso y coqueto Kyle había estado recargando cerveza delante de él toda la noche. Era tarde. Kip notó, con cierta sorpresa, que no quedaba mucha gente en el bar. «Última llamada, sexy», dijo Kyle. Sus labios se curvaron en una pequeña y sugerente sonrisa que tenía a Kip hipnotizado. El pelo de Kyle era rubio, como el de Scott. Sus ojos eran azules, pero no como los de Scott. Los de Kyle eran de un azul grisáceo deslavado. Eran muy bonitos. Su flequillo no dejaba de caer en ellos. Kip quería estirar la mano y apartar el pelo. Estaba demasiado borracho. «Está bien», dijo, con una sonrisa coqueta. «Ya me iba de todos modos». «¿Tienes planes?», preguntó Kyle. «No sé, en casa, supongo». Kyle sonrió y se inclinó hacia adelante con los codos sobre la barra. Su cara estaba de repente muy cerca. «¿Hacia dónde te diriges?» «Brooklyn». «Parece que vamos en la misma dirección entonces. ¿Podría acompañarte hasta el metro?» Y Kip debería haber parado todo el asunto ahí mismo. Tenía una mala idea escrita, por todas partes. Pero carajo, se sentía bien coquetear así. Que alguien fuera tan abierto y honesto sobre quiénes eran y qué querían. Kip se sintió como su antiguo yo. «Terminaré aquí en unos 20 minutos. Entonces me aseguraré de que llegues a casa a salvo, ¿de acuerdo?»
Kip estaba listo para declinar cortésmente, pero en vez de eso se oyó decir, de acuerdo. Kyle sonrió y deslizó un vaso de agua frente a él. Bébete esto. Estaré contigo en breve. El agua estaba fría y Kip no se había dado cuenta de lo mucho que su cuerpo la había anhelado. Fue agradable que Kyle pensara en dársela. Kyle parecía amable. Dios, Kip quería sentir cualquier cosa que no fuera la desesperación que lo consumía desde que salió del apartamento de Scott. No debería haberse ido. Debería haberse quedado y haber hablado con Scott. Ahora lo sabía. Pero era demasiado tarde. Obviamente, era demasiado tarde. A estas alturas, Scott ya se habría dado cuenta de que Kip no valía la pena. Al menos estaba Kyle. Kyle con sus vaqueros desteñidos y su camiseta ajustada de cuello en V. Kyle con el flequillo caído y los ojos de invierno y la sonrisa coqueta. Kyle no juzgaría a Kip por haber jodido por completo lo mejor que le había pasado, o que le pasaría en la vida. Kyle iba a acompañarlo a la estación de metro porque era amable y servicial. Y lindo, pero esa parte no era importante. De repente, Kyle tenía la chaqueta puesta. Ya no estaba detrás de la barra. Estaba de pie junto al taburete de la barra de Kip. Vamos, lindo. Kip se bajó del taburete y siguió a Kyle al exterior. Caminaron juntos un poco por la manzana y Kip disfrutó del aire fresco de la noche. Kyle no hablaba mucho, lo cual era agradable porque Kip tenía sueño y no creía que pudiera mantener una conversación en ese momento. La mano de Kyle se enroscó en el bíceps de Kip mientras caminaban. «Hola, músculos», se burló. «Tienes unos brazos preciosos, ¿sabes? Los he estado admirando». «¿Oh?» Kip sonrió descuidadamente. Tenía unos bonitos brazos, maldita sea, y agradecía que alguien se hubiera dado cuenta. Y una sonrisa preciosa. Mira esos hoyuelos». Kip sonrió más, mostrando un poco los hoyuelos. Los cumplidos eran increíbles. Kyle dejó de caminar. «Realmente me gustaría besarte», dijo. «¿Puedo?» «Oh, número. Kyle frunció el ceño. ¿No es eso lo que quieres? Creía que estábamos... Mierda. La cara de Kyle estaba muy cerca, y los ojos de Kip se posaron involuntariamente en sus labios. Esto era malo, ¿no? Kip estaba con Scott. ¿Estaba con Scott? Kyle debió tomar lo que estaba sucediendo en la cara de Kip como una invitación, porque se inclinó, apretando sus labios. Y por un segundo, Kip se quedó demasiado aturdido, demasiado confuso, demasiado borracho para hacer otra cosa que devolverle el beso. Kyle era un buen besador. Pero mierda no. Kip lo apartó de un empujón y avanzó a trompicones. «¿Es qué carajos?», dijo Kyle, atrapándose a sí mismo antes de casi aterrizar en su trasero. «Mierda», murmuró Kip. «Esto fue... No puedo hacer esto. No buscaba... Lo siento». «¿Estás bien?» «Sí, solo necesito ir». ¿Dónde está el metro?» «Por ahí. ¿Quieres que...?» Pero Kip ya había salido corriendo. «¿Estás bien, amigo?» Scott giró la cabeza para encontrarse con un Carter de aspecto preocupado. «Sí, bien. ¿Por qué?» «Te ves muy lejos de estar bien, Scotty». Scott miró hacia la parte delantera del autobús. Su equipo se dirigía del hotel al estadio de Detroit para comenzar la siguiente ronda de los playoffs. Y ahora no era el momento de pensar en sus problemas personales. «Estoy bien». «¿Seguro que no te estás poniendo enfermo o algo así? Pareces cansado». «Déjalo», espetó Scott. En realidad, estaba agotado. No había dormido bien en días. Y ahora estaba pensando en sus problemas personales. Maldita sea Carter. Todavía no estaba seguro de qué demonios había salido mal, si estaba enfadado con Kip, o consigo mismo, o con nadie. Se sentía completamente miserable. Se sentía como si tuviera un dolor físico real, pero no como un moretón o una herida. Podía soportar esos. Esto le quemaba todas las partes a la vez. Quería gritar, o llorar, o golpear algo,
o simplemente esconderse donde nadie pudiera verlo. Desgraciadamente, tenía un equipo al que llevar a la victoria. Maldita sea Kip. ¿Había sido Kip injusto? ¿Se había equivocado? Definitivamente, sobre algunas cosas. Como cómo iba a pensar Scott que Kip no valía la pena. Si alguien le preguntara a Scott a qué estaría dispuesto a renunciar por Kip, la reacción instintiva de Scott sería todo. Pero cuando lo pensó, eso no era realmente cierto. Y cuando lo pensó un poco más, se dio cuenta de que nadie le pedía que lo dejara todo. Además, Kip había renunciado a muchas cosas. Se había distanciado de sus amigos, de su familia. Había ajustado su vida para adaptarse a Scott. ¿Qué había ajustado Scott? Nada. Solo había estado tratando de meter a Kip donde quiera que encajara en su ridícula vida de alto perfil. No creía que hubiera sido irrazonable al pedirle a Kip que fuera paciente con él. Mientras ideaba un plan, no era posible que Kip esperara que anunciara su sexualidad al mundo sin más. Solo llevaban unos meses saliendo. Pero con unos meses o sin ellos, Scott estaba enamorado. Antes de ese primer beso glorioso, se había resignado a una vida sin romance. Nunca había esperado que nada de esto sucediera. Había puesto todo su mundo al revés, y ahora amaba tanto a Kip que apenas podía recordar los solitarios años anteriores. Supo, en solo unas pocas semanas, que quería compartir el resto de su vida con Kip. Era asombroso. Él lo había querido, pero ahora Kip se había ido. Y Scott no tenía idea de cómo recuperarlo porque no tenía experiencia en este tipo de cosas. Y quizás no era justo para Kip ir tras él. ¿Qué podía prometerle Scott que sería diferente? Estaba en medio de los malditos playoffs. No había forma de que saliera antes de que terminaran. Y después de eso, realmente no lo sabía. Cuando trató de imaginarse saliendo del armario, se llenó de temor. Por un lado, si lo hacía siempre sería el jugador de hockey gay. Aunque sus compañeros de equipo, los aficionados, la prensa y los patrocinadores lo aceptaran, sus logros en el hielo siempre quedarían en segundo plano frente a su sexualidad. Scott era una persona tan privada como podía ser, dadas las circunstancias. No tenía ninguna cuenta en las redes sociales. No salía a clubes ni a restaurantes con mucha frecuencia. No intentaba ser visto, para disgusto de su agente. No concedía entrevistas personales y, en general, no hablaba mucho de sí mismo. Había podido conservar parte de su intimidad porque había convencido al mundo de que no había nada interesante en él. Era bueno en el hockey, intentaba ser una buena persona y eso era todo. Ser gay sería, sin duda, algo que el mundo encontraría interesante. No podía pensar en nada de esto ahora. Necesitaba concentrarse. Su equipo, su ciudad, dependía de él. Suficiente, Hunter. Suficiente. El árbitro apartó bruscamente a Scott del hombre que estaba en el hielo. Scott luchó contra él, pero un juez de línea lo agarró del otro brazo y lo ayudó a apartarse del ensangrentado jugador de Detroit. Scott miró la cara golpeada del hombre y sus propios nudillos rotos. La adrenalina empezó a desvanecerse y se dio cuenta de lo que acababa de hacer. «Mierda», dijo. Pelear en los playoffs era malo. Era estúpido e imprudente y potencialmente costoso. Scott no solía ser el tipo de jugador que se metía en peleas reales en el hielo. Era demasiado valioso para eso. Su oponente se levantó, lentamente. Scott se sintió aliviado cuando estuvo de pie. Estaría bien. A Scott le dolía la cara. Escupió sangre sobre el hielo y le llegó otra oleada de arrepentimiento. Dejó que los árbitros lo llevaran al área de castigo. Huff se acercó con los guantes, el casco y el bastón de Scott, recuperados del hielo. No dijo nada. Scott lo saludó con la cabeza y miró hacia otro lado. Carajo. Iban perdiendo 4-1 en el tercer período. Scott no había dormido más que unas horas en días. Era un polvorín. Y el número 14 del equipo de Detroit había estado jugando con cerillas toda la noche.
Lo que finalmente había encendido la rabia de Scott era la palabra que tan bien había bloqueado desde que era un adolescente. Maricón. Y Scott acababa de perder la cabeza. La palabra que se lanzaba en el hielo y en el vestuario tan, a menudo que apenas significaba nada,